Quiero empezar hoy con un enigma. Entonces ustedes tienen que adivinar qué es. Puede devorar todas las cosas, plantas, bestias, flores y aves. Come el hierro y muerde acero, mata reyes, arruina ciudades y puede derribar las altas montañas. ¿Qué es? El tiempo. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Es sobre eso lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. Pero no solo acerca del tiempo en términos genéricos, sino más bien en cuanto a lo que debemos hacer con el tiempo que nos queda, que nos resta. ¿Qué es el tiempo? Para la mayoría de las personas hay un consenso general que el tiempo es un lapso determinado de espacio entre ciertos sucesos, entre ciertos eventos. Ayer es el pasado, ahora es el presente y mañana es el futuro. No es difícil de concebir, pero es difícil de manejar. El tiempo es un regalo realmente solemne, si lo consideramos. Es un regalo de mucho peso y de alto valor. ¿Qué es más valioso que el tiempo? Aún los que son los más ricos del mundo pueden reconocer que ellos entregarían todas sus riquezas por unos minutos más o unas horas más de vida, por unos días. Entonces, suprema importancia que tenemos un entendimiento correcto del tiempo, pero más que eso, en cómo manejarlo, en cómo sacar provecho, en cómo sacar ventaja. Entonces, en esta mañana vamos a estar en un texto particular, en Efesios, capítulo 5. En Efesios 5, vamos a empezar la lectura desde el versículo 7, para tener un poco de contexto en cuanto a lo que estamos viendo. Efesios 5, 7 en adelante. Dice así: Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Oremos en esta mañana. Oh, amado Dios, ayúdanos en esta mañana. Venimos ante tu palabra necesitados. Somos privados de sabiduría y necesitamos realmente claridad y un entendimiento eficaz y práctico sobre cómo vivir, sobre cómo emplear este tiempo, estos años y décadas o incluso meses o semanas que nos has dado. No queremos vivir en la insensatez ni en la necedad. Queremos ser sabios, queremos ser entendidos, queremos andar como hijos de luz en medio de una generación perversa y torcida. Ayúdanos, por favor, por amor de tu nombre, a saber cómo redimir el tiempo. No para que nos jactemos de nosotros mismos, sino simplemente por el hecho de que tú eres digno. Tú mereces nuestras vidas enteras como sacrificios vivos,
santos y agradables delante de ti. Ayúdanos, por favor, por amor de tu nombre, a vivir vidas que te honran y te glorifiquen. Es en el hermoso nombre de Jesucristo que oremos. Amén. El versículo principal que vamos a estar mirando, o más bien la frase, se encuentra en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora es importante de entender el contexto y por eso lo he leído para después enfatizar únicamente en este texto. Pero como han podido ver, Pablo no da esta idea o este mandato en un vacío. Él está ordenándolo con algo que viene desde antes y un paralelismo prácticamente a lo que está alrededor del mandato en cuanto a la sabiduría y en cuanto a no ser necios. Pero es importante mirar lo que Pablo está argumentando. Primeramente en el versículo 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Y el versículo 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Lo que vamos a ver, una de las razones para redimir el tiempo es porque los días son malos y realmente ¿quiénes más pueden redimir el tiempo? ¿Quiénes tienen esa habilidad? Los incrédulos tienen una habilidad de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. Pues en una manera sí, y lo vamos a ver, pero de por su naturaleza no tienen esa habilidad. Más bien ellos están añadiendo a un mundo que se va de peor en peor o simplemente de una corrupción a otra corrupción. Entonces, el contexto es sobre la maldad del mundo y la necesidad del creyente saber cómo vivir en este mundo. Ahí hay unos diferentes mandatos, sino más bien desenmascararlas, las obras estériles de las tinieblas. Es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y también entonces tenemos el versículo 15 y el versículo 17 que está, por decirlo así, dando un sentido antes y después de este mandato de redimir el tiempo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces hay algo que tiene que ver con esta idea de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo y vivir una vida sabia, sensata. No de una forma a la ligera, ni sin reflexionar, ni mucho menos en necedad. Por eso en el versículo 17, así pues no seáis necios. Y lo más importante que vamos a subrayar es que esta idea de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo, está conectado íntricamente con entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Porque ¿cómo es posible que sabemos cómo andar si no sabemos cómo andar? Perdona la redundancia, pero es lo que debemos de enfatizar por lo que Pablo está enfatizando. Ahora, lo que es curioso, si ustedes han escuchado o leído este texto, es que van a saber que no es el único lugar donde Pablo hace esta misma referencia. No es la única vez que Pablo hace esta mención de aprovechando el tiempo. También lo menciona en Colosenses. Acompáñenme a Colosenses capítulo 4. Y sinceramente es muy, muy similar. Colosenses 4, 5 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Entonces, esta idea de aprovechar el tiempo no es algo que Pablo mencionó una sola vez, sino que por lo menos 2 veces. Esta mención explícita de aprovechar el tiempo. Pero, ¿qué es esto? ¿Cuál es la definición de lo que Pablo está queriendo decir al escribir aprovechando bien el tiempo? La palabra aquí en ambos sitios está hablando de una idea de redención, aunque tiene ese matiz, no es lo que necesariamente significa en sí per se. La palabra aquí en griego es exagorazo,
lo cual no les importa para nada, pero normalmente tiene una comprensión de comprar. Y eso es realmente lo que es la redención. La redención es alguien comprando algo que está normalmente en esclavitud para su propio beneficio, para su propia posesión. Entonces, aquí realmente la idea es adquirir, es comprar esencialmente o aprovechar. Entonces, por eso en tus versiones, en la Biblia de las Américas, dice aprovechando bien el tiempo, sacando ventaja, sacando provecho. Aunque tiene una nota ahí que dice que también se podría decir redimiendo. Yo voy, por cuestión de mi trasfondo en inglés, yo voy a decir redimir. ¿Listo? Pero espero que entiendan que esa idea de sacar provecho, de comprar, de adquirir el tiempo en una forma ventajosa. Entonces, el título del sermón es la urgencia de redimir el tiempo. La urgencia de redimir el tiempo. O esencialmente, la pregunta es, ¿por qué es necesario redimir el tiempo? ¿Por qué necesitas redimir el tiempo? Y la respuesta, el tiempo es corto. Por lo tanto, tú necesitas redimirlo. Y para este estudio solamente vamos a hacer dos preguntas al texto. Dos preguntas muy sencillas. ¿Cuáles son las razones para redimir el tiempo? Primero, ¿cuáles son las razones para redimir el tiempo? Y ¿cuáles son las maneras de redimir el tiempo? Sencillo. Empezamos. Primero, ¿cuáles son las razones para redimir el tiempo? En nuestro texto, Pablo está argumentando, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Explicación. Los días son malos. Entonces empezamos desde ahí. Primero, necesitas redimir el tiempo porque los días son malos. Bien sencillo. Ese es el punto principal de Pablo dentro de su carta a los Efesios y se debe de resaltar. Los hombres perversos no pueden redimir el tiempo. O sea, piensa realmente en cuál es la habilidad, qué es lo que los hombres incrédulos están aportando a este mundo. Y realmente si estamos comprendiendo bien cuál es la forma y la realidad de nuestra existencia y mayormente de su existencia, ellos solamente son esclavos de Satanás, haciendo su voluntad. Eso es muy tenaz. Eso no es invención mía, sino que eso es lo que Pablo afirma redundantemente en 2 Timoteo. Entonces, los días son malos porque los hombres son malos. Y aparentemente, mirando bíblicamente y mirando históricamente, pareciera que siempre los hijos del diablo están en una proporción mayor que los hijos de Dios. Por lo tanto, los días son muy malos. Y aquí solamente tenemos que hacer una pregunta sencilla. ¿Quiénes son la sal de la tierra? ¿Quiénes son la luz del mundo? Realmente, todos los hombres están proporcionando semejante sal para refrenar la maldad y detener el deterioro moral de la sociedad. ¿Quiénes son la luz del mundo que desenmascaran las obras malas de las tinieblas? Todos los hombres lo están haciendo. Y claro, podríamos decir, pues, sí, hay algunos hombres incrédulos que el Señor ha usado para refrenar en ciertas medidas maldad, pero aún así, en su totalidad de sus vidas, ellos están aportando más íntegramente para el reino de las tinieblas, aunque el Señor los puede usar para, en cierta medida, refrenar la maldad. Por eso estamos viendo leyes que a veces ayudan a tener una sociedad moral, a veces no. Entonces, es importante reconocer que los días son malos. ¿Cuál creen ustedes es una de las armas más poderosas para que el diablo maneja en este tiempo? Hay diferentes y de pronto no es la más poderosa, pero creo que de hecho es muy útil y es esencialmente engañar a los creyentes a pensar que estamos en un tiempo de paz. Pensar que no hay días malos, que realmente no es tan mal como es. ¿Y cuál es la ventaja de eso?
pues no estamos realmente necesitados en oración, no sentimos afligidos, no sentimos que estamos siendo perseguidos. Entonces tomamos muy a la ligera esa vida cristiana, porque no estamos en guerra aparentemente, pero eso es la verdad. Entonces, necesitamos aún entender en medio de una sociedad donde hay ciertas libertades religiosas que estamos en una guerra, que los días sí son malos y por lo tanto tenemos que redimir el tiempo. No podemos descansar ni actuar como si la guerra no existiera. Segundo, necesita redimir el tiempo porque el tiempo es finito. Los días son malos. Los días, estamos hablando de una extensión de tiempo que es limitado, es finito. Obviamente, el Señor es infinito, el Señor es eterno, el Señor es rey sobre su creación. Pero para nosotros ahora en este tiempo es algo finito, es algo limitado, a menos a este lado del juicio. Entonces necesitamos redimir el tiempo porque el tiempo es finito, el tiempo es muy corto y es muy incierto. ¿Quiénes saben que van a vivir hasta mañana? ¿Quiénes tienen esa garantía de que no van a morir hoy mismo? Nadie puede tener esa certeza. Y es increíble cuántas historias que se ve de vez en cuando acerca de hombres que estaban pensando en predicar el evangelio a un compañero de trabajo o a un vecino, a un familiar, y decían, no, mañana lo haré, y murieron. Y no es una cuestión que es lejano, es una cuestión cercano, porque el tiempo es corto, el tiempo es finito, es inseguro y es pasajero. Necesitas redimir el tiempo porque el tiempo es imposible rescatar. Es decir, lo que pasó hoy no puedes recuperarlo. Lo que tú haces con hoy es irrecuperable. Por lo tanto, necesitas redimir el tiempo, necesitas sacar provecho del tiempo, porque nunca vas a regresar a aquellos años que tuvieron con sus hijos. Nunca van a volver a tener aquellos años o aquellas salidas o cualquier cantidad de tiempo del pasado. Y por seguro muchos de ustedes aún se sienten lástima y están siendo afligidos por su falta de sabiduría en cómo invertir no horas, sino años de sus vidas. Entonces, necesitas redimir el tiempo porque es finito. Podemos mirar eso en Juan 9:4. En Juan 9:4. Jesús, enseñando, dijo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esencialmente diciendo que hay un tiempo estipulado para los hombres y esa es su vida y nada más. No puedes añadir un solo día a sus vidas. Por lo tanto, necesitas redimir el tiempo porque es corto. ¿Cuántas personas al acercarse a su lecho de muerte están afligidos y gimiendo por tanta necedad? Por tanto descuido del tiempo precioso que tuvieron, pero lo gastaron mal. No hay más tiempo, solamente tienes lo que el Señor te ha dotado y nada más. No puedes recuperar lo que ya pasó, pero puedes redimir el tiempo presente. Tercero, necesitas redimir el tiempo porque la eternidad depende de la buena o mala mejora del tiempo. Es decir, lo que haces en esta vida depende de tu futuro. Tu destino eterno depende de cómo usas y empleas el tiempo. Solamente tienes esta vida. No tienes más, no hay reencarnación, no van a volver a estar aquí. Es estipulado para el hombre morir y después de eso el juicio. Le vamos a leer ahorita, pero todo lo que estás haciendo en esta vida es lo que va a contar para la vida venidera. Y a veces lo olvidamos, a veces estamos
pensando que la forma en que vertimos el tiempo no va a tener consecuencias o beneficios para lo que viene adelante. A veces pensamos como si estuviera momentos en nuestras vidas donde Dios no va a contar. Es decir, este espacio de tiempo de mis vacaciones o de mi descanso o de un retiro o lo que sea, el Señor no va a tener en cuenta. Pero eso es cierto. Hay momentos que Dios no va a tener en cuenta. Hay momentos en nuestras vidas que Dios simplemente va a decir, listo, eso no voy a juzgarte en base a eso, porque era aquel tiempo, era Navidad, era diciembre. Pudiste vivir como un incrédulo por un tiempo, porque supuestamente no iba a contar. Pero ¿así es como funciona? Y la respuesta es no, evidentemente. Y muchos están viviendo y trabajando como si realmente lo único que importara es su vida en esta tierra. El dicho famoso, e incluso es un libro, tu mejor vida ahora. Si realmente crees que tu mejor vida es ahora, tienes por qué temer. Porque eso implica necesariamente que estás anticipando el fuego eterno. Entonces, no. Deberíamos estar viviendo esta vida por la vida venidera, no viviendo esta vida como si fuera la única vida. Y eso es muy triste porque aún cristianos caen en ese error de olvidar que estamos viviendo para algo que está por venir todavía. No hemos llegado, no hemos alcanzado, por lo tanto, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No me rindo, sino que cada día vivo anticipando que esta no es mi mejor vida, que hay algo que viene después de la muerte, pero pareciera que algunos han olvidado o simplemente están ignorando que habrá una vida después. Para bendición eterna o maldición eterna. Dios no tendrá misericordia sobre el ignorante o el descuidado. No es que vas a poder llegar ahí a juicio y excusarse diciendo, no sabía. No sabía, y mucho menos estando aquí en esta mañana. Hebreos 9 nos da a entender de esta realidad. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Los hombres serán juzgados en base a lo que hicieron en la tierra. Y eso no niega el Evangelio, sino más bien lo establezca. Porque en base a las obras del hombre nadie será justificado. Por lo tanto, el autor sigue, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, claramente, la eternidad, debido a que la eternidad depende de la buena o mala mejora del tiempo, necesitas redimir el tiempo. Cuarto, necesitas redimir el tiempo porque eres responsable ante Dios por el uso del tiempo. No sé si han pensado en eso, pero vamos a no solamente ser juzgados por el Señor en base a lo que hicimos, eso se evidencia, pero incluso también en cuanto a lo que no hicimos y en cuanto al manejo de nuestro tiempo. 2 Corintios 5, versículo 10. Pablo dice, 2 Corintios 5, 10, porque todos nosotros porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y muchas personas pueden leer eso y pensar, no, eso solamente está hablando a los incrédulos.
Pero de hecho, si miras bien el contexto y aún lo que Pablo estaba diciendo a los corintios en su primera carta a ellos, los cristianos serán juzgados. No para condenación, pero sí para ver si fueran fieles. Sí para ver si fueran hombres y mujeres que vivieran sus vidas para Cristo. No para este mundo ni para cosas pasajeras, sino para cosas eternas, para lo que es duradero. Entonces, nosotros, cristianos, creyentes, seremos juzgados con lo que hicimos en la carne. Nosotros tenemos que rendir cuentas, somos responsables ante Dios por el uso de nuestro tiempo. ¿Y cómo vamos a ser hallados? Porque sí, Dios nos ha salvado, pero aún en esta salvación, ¿dónde estamos? O sea, estamos todavía aquí en la tierra. El Señor pudo haber salvado a sus hijos y de una vez los arrebatado al cielo, ¿sí o no? Pero no quiso. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, mis hijos, van a ser mis emisarios, mis embajadores en la tierra. Ustedes son hijos de la luz. Ustedes son hijos del reino de la luz, del Hijo amado. ¿Cómo están viviendo en esta vida? ¿Entienden que van a rendir cuentas al Señor por cómo usan, invierten, dedican su tiempo? Posiblemente nunca lo hayas pensado. Posiblemente solamente piensan que no, solamente el domingo. Eso sí es tiempo para el Señor. Y intentan hacer una negociación con el Señor donde supuestamente si tú le das tanto tiempo, entonces el resto de la semana o el resto del día es para usted. Yo sé que es la forma en que pensamos porque es la forma en que yo pensé. Y uno no sale ganando, uno sale como un ignorante. O sea, listo, fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. Pero ahora, ¿por qué estás intentando volver? ¿Sí me van a entender? ¿Por qué están pensando que si dedico tanto tiempo al Señor, el resto del tiempo sí puedo dedicar nuevamente a mi vana manera de vivir? Y no tiene sentido. Si fuiste redimido, fuiste comprado por un precio. Entonces glorificar a Dios en sus cuerpos. Pero ahora pensamos a veces que eso no incluye nuestro tiempo. Pero todo nuestra vida fue redimido y comprado por Cristo. Por lo tanto, debo ofrecerme como un sacrificio santo y agradable a Dios. Eso incluye todo lo que soy y todo mi tiempo. ¿Quiénes oirán de parte del Señor en aquel día? Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiénes realmente van a escuchar eso? Solamente piensa en este momento, en base a cómo he estado viviendo mi vida desde que Cristo me ha salvado, si es que Él me ha salvado, yo voy a escuchar estas palabras, esta afirmación del Rey de Reyes y Señor de Señores: fuiste poco infiel, bien hecho. ¿Vas a escucharlo? ¿O de pronto no? Entendemos que es un sacrilegio usar lo que es sagrado por el Señor por un uso común. Todos estaríamos de acuerdo si usamos la Biblia por un uso vil y menospreciable. Creeremos que sí, eso es un sacrilegio, pero no es un sacrilegio tomar de tu tiempo que fue redimido por el Señor y ocuparlo en lo que es vano, en lo que es mundano. ¿No es sacrilegio entonces también ofrecer tus cuerpos como instrumentos de injusticia y de maldad? Pues creo que tenemos que decir sí. Tu tiempo no es tuyo. Y solo piensa en eso. En aquel día de juicio, nosotros veremos cara a cara a nuestro Señor. Aquel que entregó su vida plenamente por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros ahí vamos a entender
cuán ignorante he sido. ¿Por qué no viví más de mi vida por amor a mi Señor? Ahí en aquel momento muchos van a gemir, ay Señor, perdóname. No te amé como debía, ahora te veo en tu gloria, en tu hermosura, en tu majestad. ¿Y por qué no pude verlo en la tierra? Perdóname por ser tan egoísta con lo que me diste. Muchos sentirán vergüenza por no haber gastado sus vidas por la gloria y el reino de su Señor. Y quinto, necesitas redimir el tiempo porque ya has desperdiciado tanto tiempo. No sé quiénes aquí son realmente salvos, no tengo ni la menor idea. No sé exactamente cuándo fue que el Señor los salvó y los rescató. Pero ustedes, espero que sí saben y pueden solamente pensar en cuánto tiempo antes de esta salvación, antes de tu regeneración, fue tiempo desperdiciado. Fue tiempo realmente entregado a las pasiones, a las vanidades de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hicimos aún más perverso y aún más malos los días malos? En 1 de Pedro capítulo 4, podemos simplemente mirar algo que él estaba diciendo y decir que sí, es correcto. 1 de Pedro 4, 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Míralo, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. O sea, ya el tiempo del pasado debería quedar donde es, donde el Señor lo quiere que se quede, en el pasado. Demasiado tiempo hemos gastado en nuestras pasiones y nuestras maldades antes que llegamos a Cristo. Antes invertimos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo en la corrupción de nuestra carne, en la aflicción de los demás, en el menosprecio de Dios, el entristecimiento de los ángeles, el deleite de Satanás y el calentamiento del infierno. Hemos pasado antes todo nuestro tiempo literalmente preparando nuestro hogar en el infierno y agradando a nuestro Padre infernal. Hemos gastado tanto tiempo. ¿No les trae aburrimiento? O sea, aún un cristiano redimido y perdonado puede pensar en lo que fue antes y gemir y decir, ay, de quién yo era. Mira lo que hice, Cristo. Aún se puede recordar y sentir esa tristeza, pero al mismo tiempo el gozo por lo que ahora sois en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo estás viviendo? Hemos perdido tanto tiempo, por lo tanto debemos redimir el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Dedicaste 30, 20 o 40, 50 años en la carne y ahora, ¿quién sabe si el Señor solamente te va a dar un año más? Y creo que es importante pensar, volviendo a la necesidad de redimir el tiempo, porque el tiempo es corto. ¿Qué tal si este año de 2023 es lo único que te queda? Y lo más seguro es que alguien aquí en este cuarto va a morir este año. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo van a hacer decisiones? ¿Qué van a hacer con su tiempo, con su dinero? Espero que lo usan de una forma más sabia de lo que han estado haciendo. Espero que yo lo hago también. Porque el tiempo es corto, porque la eternidad depende de la buena o mala mejora del tiempo, porque nosotros somos responsables ante Dios por el uso de nuestro tiempo y porque los días son malos. Necesitamos redimir el tiempo.
Necesitas redimir el tiempo. Ahora, ¿cómo? Y espero que están preguntando, ¿cómo puede redimir el tiempo? Y me imagino que incluso ustedes ya han estado pensando en formas de redimir el tiempo. Y espero que están escribiendo eso, están anotándolo, al menos en un cuaderno o al menos en tu cabeza y en tu corazón. ¿Cómo tengo que redimir el tiempo? Porque sería muy insensato sentar aquí y decir, sí, necesito redimir el tiempo, pero no tengo ni la menor idea cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las maneras de redimir el tiempo? La primera manera que puede redimir el tiempo es hacer la obra más necesaria. Y ahora eso es la única forma que los incrédulos pueden redimir el tiempo. Necesitan creer en Jesucristo. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Muchos siguen aún engañando y gracias al Señor de una forma que están viniendo aquí. Hay muchos peores lugares donde podrían estar un domingo en Cali. Gracias a Dios por ello, pero ¿qué está pasando? ¿Están ya entendiendo su pobreza espiritual, que realmente son pecadores viles delante de un Dios santísimo? ¿Están entendiendo que nada de lo que puedes hacer es suficiente? ¿Todavía piensas que eres una buena persona o no tan mala persona como para que Dios les juzgue? Porque aún aquí siguen personas engañadas por su propia religiosidad, engañados por las enseñanzas falsas del pasado, pero hay una obra necesaria para todo hombre y es creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Esa es la forma primaria y principal para redimir el tiempo, porque sin eso todas sus vidas es un desperdicio. Incluso sería mejor, y espero que eso no suene tan fuerte, pero sería mejor que mueren ya si nunca van a creer en Cristo Jesús, porque lo único que está pasando es aumentando más y más juicio, más y más ira para el día del juicio. Pero es mejor creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y ustedes tienen familiares. ¿Cuántos familiares que son incrédulos, inconversos, y entienden que hay una obra necesaria? Hay una obra principal que debe apremiar sus familiares. Y aquí los que están sentados que aún no saben si están en Cristo o no, necesitan creer en Él. Por eso Él vino, para salvarlos, para rescatarlos, para redimirlos. No para hacerlos una mejor vida ahora. De hecho, para algunas personas, supuestamente a los ojos humanos, la vida va peor. ¿Por qué? Porque ya son perseguidos, ya son odiados del mundo, ya son la escoria del mundo. ¿Por qué? Porque solamente los hijos de Dios están hablando contra este mundo caído, ese sistema en rebelión contra el Señor. Tienen que creer en Cristo. Cristo es la única garantía que una persona puede tener para el perdón de sus pecados y aceptación en el reino de Dios. La segunda manera que puedes redimir el tiempo es glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy. Y voy a ampliar este punto. Tenemos que entender lo que significa glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy. Porque es muy fácil caer en un error. Y es el pensamiento de que lo que estoy haciendo ahora, en mi trabajo, en mi familia, no me es posible glorificar a Dios de la mejor forma. Pensando que hay posiciones más privilegiadas en el reino. Y eso realmente es un pensamiento católico. Mirando que los que son más altos en la jerarquía de la iglesia, ellos son más espirituales o más consagrados y pueden por lo tanto glorificar a Dios más. Pero eso no es correcto. Por eso una de las doctrinas de la Reforma Protestante que están
increíblemente importante y necesario para nosotros es el sacerdocio de los santos, que todo santo es capaz de glorificar a Dios, donde esté. Aunque no en cada lugar donde esté, pero en sus trabajos comunes y corrientes, que para algunos se ven como viles o menospreciables, pero realmente para Dios es algo agradable. Que aún en los sitios donde no es muy público, no es de predicación necesariamente, pero son fieles, están agradando y obedeciendo a sus amos, o en este caso más bien jefes, los que están encargados de administrar su tiempo y sus trabajos. Y ahí el Señor es glorificado, porque buscan agradar no al hombre, sino al Señor. Y eso es tan necesario. Entonces tenemos que tener cuidado con este aspecto de glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy. Eso no es que todos tienen que dejar sus trabajos tampoco, porque algunos podrían pensar, listo, Cristo regrese mañana. Me imagino que ustedes han visto aquellas sectas muy radicales en los Estados Unidos. De pronto ha pasado acá también. No voy a mencionar el nombre de aquel hombre en México que guió a muchos a vender sus cosas, pero también ustedes de pronto lo saben. Pero esencialmente es este engaño de, listo, Cristo viene esta fecha de este año. Entonces, ¿qué van a hacer? Vender todo lo que tienen porque Cristo viene, entonces tienen que predicar. Ahora, ¿la Biblia enseña a nosotros que debemos de vivir de esta manera? La respuesta es no. De hecho, fue un engaño para una iglesia en particular, aparentemente la iglesia en Tesalónica. Y la iglesia, los tesalonicenses, se puede leerlo en la segunda carta, que Pablo estaba regañando a los tesalonicenses de hacer una práctica que era un poco repugnante. ¿Y qué era? Dejaron de trabajar. ¿Por qué? Porque estaban anticipando aparentemente que Cristo iba a penetrar los cielos y llevar a su pueblo. ¿Debemos de vivir a la expectativa de la venida inminente del Señor? Sí. ¿Debemos abandonar nuestros trabajos y nuestros familiares en esta esperanza? No, jamás. Entonces, me hago entender, ok, nadie va a vender su casa ni abandonar a su familia, ok, listo, no lo hagan. Entonces no tiramos nuestras responsabilidades, porque nuestras responsabilidades son dadas ¿por quién? Por Dios. Tenemos que seguir recordando cuando Adán fue puesto en el huerto, el trabajo no es parte de la maldición. El trabajo es parte del mundo que el Señor creó y era bueno en gran manera. El trabajo es esencial para el hombre y más para los esposos, los varones, quienes deben ser los proveedores para sus hogares. Entonces, al decir que debemos redimir el tiempo buscando glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy, es una idea muy amplia, y por eso incluso Pablo está diciendo así, pues no seas necio, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor cada día, porque hay tiempo y hay estaciones, hay momentos precisos de diferentes tiempos que el Señor ha determinado en su soberanía y en su bondad para nuestro desempeño en esos trabajos y tiempos y estaciones. ¿Me hago entender? El tiempo de un hombre y una mujer con un recién nacido no es el mismo que un tiempo de dos casados sin hijos. En la casa ya están por fuera. O sea, y no es el mismo que alguien que está estudiando en la universidad o en el colegio que alguien que ya es un profesional. Tenemos que entender que la expectativa del Señor sobre todos es igual. ¿Cuál es? Glorifícame en lo que tú estás haciendo, en tus responsabilidades, en tus deberes, en tus prerrogativas que yo he establecido para que me glorifiques en eso. Entonces, tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Realmente la mejor forma de redimir el tiempo es conocer la voluntad revelada del Señor. No hay una mejor forma. ¿Qué es lo que debo hacer en este momento específico con mi tiempo o en estas responsabilidades? ¿Cuál es la forma de glorificar a Dios? Pues no lo vas a saber por intuición. Más bien vas a hacer lo que es anti
bíblico. Es su naturaleza, es nuestra predisposición para hacer lo que agrada a la carne, no lo que agrada a Dios. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor para poder glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy. Pero en eso es importante y quiero dejarles este pensamiento. ¿Quiénes aquí realmente evalúan sus vidas? ¿Quiénes aquí toman tiempos, no solamente de orar y agradar a Dios, no solamente tiempos de confesar y de arrepentir, pero tiempos de reflexionar sobre sus días, sobre sus semanas, donde procuran poder identificar si he sido fiel al Señor hoy o no? ¿Dónde puedo ser más fiel? ¿Dónde puedo ser más diligente en glorificarle hoy? ¿Qué oportunidades que el Señor ha establecido en su providencia, en su sabiduría, para glorificarle yo perdí, yo descuidé, yo no vi, porque estaba metido en otras cosas? Eso es importante, de poder tener momentos donde nos detenemos para realmente simplemente evaluar cómo estoy viviendo a la luz de la palabra del Señor y a la luz de su voluntad. ¿Estoy siendo un buen mayordomo con mi tiempo? Y seguramente no lo quieren hacer porque saben que si lo hacen van a tener que arrepentirse y hacer cambios. Eso es bueno. Por favor, háganlo. Porque realmente uno de los mayores descuidos de la vida cristiana es no evaluándose, no permitiendo que nadie, ni a usted mismo, ni mucho menos Dios, te dice dónde estás mal, porque le duele y tú tienes que confesar. Y no sé si tienen hijos, pero creo que es una de las cosas que le cuesta más a mis hijas, la confesión. Es duro reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos cometido transgresión contra nuestro Señor. Entonces, la segunda manera en que puedes redimir el tiempo es glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy. La tercera manera que puedes redimir el tiempo es buscar la santidad y ser santo. Eso podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, 11 al 12. Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifique a Dios en el día de la visitación. Podríamos mirar muchos otros versículos para afirmar esa realidad, pero ¿por qué estamos aquí? Y aquí es donde tenemos que realmente pensar, ¿por qué el Señor ha dejado a su iglesia en la tierra? Y lo más hermoso es que lo vamos a ver ahora a continuación con la predicación. Va a ser chévere. Pero en esta parte simplemente es para ser santos. O sea, Cristo podría trasladarnos, sacarnos de la tierra. De repente no hay iglesia y vendrá un día cuando lo hará. Pero ¿por qué estamos aquí? Para cumplir su voluntad revelada. Uno de aquellos aspectos de su voluntad es: sed santo como yo soy santo. Y realmente, ¿cuán poco dedicamos para nuestra santificación? ¿Quiénes aquí estipulan cada semana 1 hora, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para ser santificado? Suena raro, ¿cierto? ¿Quiénes aquí estipulan tiempo para hacer, ¿cómo se llama? Pereza. ¿Quiénes tienen tiempo de pereza? Nadie va a confesarlo, está bien. Pero piénsalo, tenemos tiempo que es para malgastar y no tenemos tiempo para procurar ser lo que debemos de ser: hijos de Dios irreprensibles, conformes a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces no es que me dedico 1 hora, no, debe ser algo continuo de la vida cristiana, donde estamos buscando mortificar el pecado y vivificar el espíritu, buscando matar el viejo hombre
ser revestidos con el nuevo hombre. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que procurar ser consagrados a Él. Debemos vivir cada día en santidad. Debemos andar en santidad. Y eso, pues, en pocas palabras, podemos pensar que eso requiere ser muy diligente en separar tiempos para que podamos realmente ser escudriñados y santificados por el Señor. Eso habla de cuánto privado como público, cuánto lectura personal de la palabra como escuchando una predicación. Eso habla tanto de la oración en el cuarto como oración eclesial de la iglesia. Entonces, eso sí es importante, porque dedicamos mucho tiempo a la carne y nos cuestionamos por qué soy tan débil, por qué soy tan fácil de caer ante la tentación. Pues ¿sabes por qué? Porque eres muy débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás comiendo comida de muerte. Estás procurando presentar sus miembros sin querer o en ignorancia a las injusticias y las impurezas y no a la santidad, ni a los medios de gracia que el Señor en su sabiduría, en su bondad, ha dado a la iglesia para que seamos santos. El descuido de los medios de gracia es despreciable. El descuido de las formas en que el Señor ha determinado de santificarnos, de purificarnos progresivamente a la imagen de Jesucristo, es impensable realmente. Entonces, ¿cómo puedes redimir el tiempo? Buscan la santidad y sean santos. La cuarta manera que puedes redimir el tiempo es edificar a los santos. Hebreos 3:13 es conocido, creo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada domingo. Dime mentiroso. Bien. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Él podría haber dicho cuando se reúnen, cada día del Señor, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor es más sabio que nosotros. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Necesitamos dedicar más tiempo a la edificación de la iglesia y menos tiempo a compañías malas, a conversaciones perversas. Realmente es interesante. ¿Cuál es el primer consejo que Salomón da a su hijo? Esencialmente, ten cuidado con quienes andas. ¿Por qué? Porque realmente es algo sumamente influyente en la vida de cualquier persona. No solamente de un joven, sino además de un adulto, de alguien mayor. ¿Con quiénes estamos? ¿Cuál es el contenido de nuestras conversaciones? Forma nuestras mentes y forma nuestras voluntades y forma nuestros deseos. Ahora, eso no es para decir que tú puedes culpar a los demás por lo que tú estás haciendo. No, tú fuiste el necio que se puso ahí. Y está no solamente siendo instruido, tú estás instruyendo. Tú mismo estás sentado en la silla de escarnecedor, esencialmente, enseñando a otros hacia la maldad. Entonces, no debemos aprovechar aquellos momentos de providencia que el Señor ha determinado por amor a su pueblo para que nos edifiquemos los unos a los otros. Espero que están aprovechando los tiempos que tenemos hoy. Ahorita vamos a salir y van a tener 25 minutos de tener comunión, de tener oportunidad de hablar con otros hermanos. Y espero que gasten bien este tiempo para que se edifiquen los unos a los otros. Si sales de una conversación y no fuiste edificado, pues eso es triste.
Si sales de la conversación y no puedes decir con certeza, edifiqué al hermano, eso es triste. O sea, procuremos de edificarnos los unos a los otros. Por último, la quinta manera que puede redimir el tiempo, y es realmente lo principal, al menos en Colosenses, pueden ir a Colosenses 4:5 otra vez. La quinta manera que puede redimir el tiempo es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, la última manera que estamos viendo hoy, hay muchos más, pero por cuestión de tiempo no pudimos ver 30. La quinta manera que puede redimir el tiempo es predicar el Evangelio. Nuevamente, voy a repetirlo. ¿Por qué no estamos en el cielo? Pues, aquí, ¿qué es lo que no se puede hacer en el cielo? Y obviamente me van a decir pecar, amén. Pero aparte de no pecar, ¿qué es una actividad que no se puede hacer? No puedes predicar el Evangelio a incrédulos. ¿Se puede en el cielo predicar el Evangelio a incrédulos? ¿Eso es posible? No, entonces es una de las actividades más preeminentes, más importantes, más principales que debería consumir el tiempo de un creyente. Y aquí simplemente una pregunta. Por favor, no me contesten, no levanten la mano. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? Que compartiste el Evangelio. ¿Y quiénes aquí tienen la esperanza o la inclinación a pensar que al día del juicio van a haber personas ahí y van a decir, él o ella me predicó el Evangelio y llegué a Cristo por su fidelidad, por predicar el mensaje? ¿O quiénes van a llegar ahí y no va a haber nadie, ninguna persona, ni una sola alma que ha llegado al cielo por medio de ti, por medio de tus palabras, por medio de tu predicación del Evangelio? Y no tienes que predicar el Evangelio desde aquí para hacerlo. ¿Quiénes realmente están teniendo fruto en ese sentido? No fruto meramente del Espíritu, aunque no lo estoy negando ni menospreciando para nada, pero además fruto de almas, de personas que han sido redimidos y regenerados mediante tus palabras. Porque obviamente, ¿cuál es el medio que el Señor ha determinado para salvar una persona? La locura de la predicación. Y no dice predicación pública, dice predicación. ¿Cuántas conversaciones son desperdiciadas con incrédulos? ¿Cuántas reuniones familiares son tiradas a la basura y no aprovechadas? ¿Cuántos momentos estamos con personas que necesitan oír de su pecado, del juicio de Dios, de la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, y lo único que escuchan de usted es estadísticas de fútbol o cualquier otra bobada? Cualquier otra información inútil que no va a repercutir para su salvación. Entonces, quiero mirar solamente Romanos 10:15 y darles esperanza. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y es interesante porque cuando miras la palabra hermosas o hermosos, de hecho se puede traducir mejor como oportunos. Entonces, lo que está en la mente de Pablo no es como la belleza de los pies de los que anuncian el Evangelio, sino qué puntuales, qué oportunos, qué
al momento preciso son aquellos pies de los que anuncian el Evangelio. Entonces muchas personas piensan, no es el momento oportuno. Y sí, tenemos que tener cierta sabiduría y prudencia en cuando aprovechamos el tiempo, pero no podemos ser tan flojos o inciertos o inseguros para no tomar ventaja de los momentos que el Señor ha predispuesto, ha predestinado para nosotros. Y eso es lo más increíble. No necesitan ser más instruidos. Espero que están siendo instruidos aquí. Ustedes pueden predicar el Evangelio si tienen oídos para oír lo que se está predicando y enseñando cada domingo. No necesita ser la exposición más increíble o más elaborada. El Señor puede salvar con la locura de la predicación, no con la belleza de la predicación, no con la erudición de la predicación, sino con la locura de la predicación, y ustedes son capacitados para predicar. Y solamente para decir un dato histórico, si miras en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, era increíble porque era muy difícil para que los creyentes pudiesen tener ciertas reuniones públicas, ¿sí? Y muchos fueron convertidos de por sí mediante los martirios de los santos, cuando fueron crucificados o dados a las bestias. Muchas personas fueron convertidos a ver su fe, pero incluso también hay registros donde dice que muchos fueron convertidos por esclavas, por personas que estaban haciendo sus oficios, por personas que simplemente estaban en sus trabajos, por negociantes. ¿Por qué? Porque las personas que no eran pastores, las personas que eran solamente asistentes o miembros de las iglesias, estaban regando la fragancia de Cristo a donde quiera que fueran. Y espero o pregunto, ¿quiénes aquí realmente están esparciendo esa semilla, esa buena semilla que da vida en sus trabajos, en sus lugares? Es la esperanza que sea así. Me gustaría ver muchos que llegan a Cristo y decir, fue mi vecino, fue mi compañero del trabajo, fue la persona que me llevó en un Uber, fue una persona que me llevó a cualquier lado. Eso sería increíble. Entonces, amados, están redimiendo el tiempo. Debemos ser los hombres más diligentes en redimir y aprovechar el tiempo. No debemos menospreciar, no debemos descuidar, ni tirar por perdido. Debemos redimir, debemos aprovechar, sacar ventaja. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Cuáles son tus planes en este año para procurar tu santidad, para edificar a los santos y para evangelizar a sus familiares, a tus vecinos, a tu vecindario, a las personas con quienes tienes contacto? ¿Están buscando y procurando y esforzándose en glorificar a Dios cada día mientras que se llama hoy? ¿O simplemente están viviendo cada día sin reflexionar, sin tener ninguna puntería y por lo tanto cualquier fin o resultado les sirve? Entonces, espero que no desperdicien sus vidas, espero que tomen ventaja de sus vidas. Quiero terminar solamente leyendo las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, 6 y 7. Él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Obviamente ninguno de nosotros es un apóstol, ni menos Pablo. Pero cuán increíble será poder anunciar aquellas palabras al final de nuestras vidas. Cuán increíble sería no tener vergüenza acerca de cómo he vivido, sino tener una cierta confianza, no porque yo soy tan bueno, pero porque el Señor me ha sostenido, el Señor me ha permitido vivir una vida que le agrada, que le glorifica. Nadie aquí va a llegar al cielo y arrepentirse por haber gastado su vida en el reino de los cielos y para la gloria de Dios. Lo contrario, van a arrepentir por no haber gastado sus vidas. Espero que para esta iglesia y para ustedes como individuos no sea así. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad
Cuán oportunos son aquellos mensajes que nos ayudan a entender que nuestras vidas no son nuestras y que nuestro tiempo no es nuestro. Ayúdanos a vivir cada día para la gloria de Dios. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.